Hola a todos y todas. Hoy día vamos a ver la última parte de la clase de química de hidratos de carbono. Vamos a analizar o estudiar las propiedades químicas de los disacáridos. Cuando dos monosacáridos reaccionan entre sí, se unen mediante un enlace glicosídico, que corresponde realmente a un acetal o también podría ser un cetal. Ahora, y aquí les muestro que la molécula de alfa de glucosa, por lo tanto el OH lo tiene en el lado contrario del CH2OH, en este carbono, el carbono 1, que es un hemiacetal cíclico, este carbono ahora puede, como ustedes saben, reaccionar con otra molécula de alcohol. Y la molécula de alcohol en este caso va a ser otra molécula de glucosa, en este caso la beta de glucosa, donde el OH está al mismo lado del CH2OH con respecto al plano que divide a esta glucosa. Entonces, mediante un ataque nucleofílico del oxígeno sobre el carbono hemiacetálico, se genera un acetal. Esto implica la salida de una molécula de agua. Recuerden el mecanismo de formación de los acetales. Entonces se forma este tipo de enlace entre el carbono 1 y el carbono 4. El carbono 1 se transforma, en este caso, en un acetal. Y el enlace que mantiene unido a las dos moléculas de glucosa recibe el nombre de enlace glicosídico y se establece en este caso entre el carbono 1 de la molécula de esta molécula de glucosa con el carbono 4 de esta segunda molécula de glucosa. Ahora, esta forma, este disacárido, que está formado por dos moléculas de glucosa, recibe el nombre de maltosa. Entonces, la maltosa se forma por condensación de dos moléculas de glucosa. Ahora, fíjense ustedes que en este caso, este carbono, que es el carbono 1 de la glucosa que está al lado izquierdo del disacárido, correspondía originalmente al carbono hemiacetálico, llamado también carbono anomérico, porque corresponde, recuerden que este carbono le permite a la glucosa generar dos anómeros, el anómero alfa y el anómero beta. Eso lo vimos en la clase anterior, pero les recuerdo que este carbono, el carbono anomérico, en este caso, al tener el OH bajo el plano y en el lado distinto, en un lado diferente del CH2OH, del carbono 6, recibe el nombre de alfa de glucosa. Ahora, se formó el enlace glicosídico y este carbono 1 ahora queda bloqueado para las reacciones de oxidación. Este carbono ya no puede reaccionar con el cobre, el cobre más 2. O sea, este carbono ya no constituye un carbono que pueda reducir el cobre más 2 a cobre más 1. Recuerden que en el ensayo de Fehling se utiliza esta propiedad para poder identificar precisamente si el carbono originalmente pertenecía a un grupo aldehído. Ahora, lo interesante de esto es que este otro carbono, el carbono 1 de la maltosa, de la glucosa que está al lado derecho, en este caso el que venía de la beta de glucosa, todavía está libre para la reacción de oxidación. Por lo tanto, a través de este carbono, la maltosa
puede dar la reacción de Fehling, por ejemplo, o con cobre. Puede reducir al cobre más 2 a cobre más 1. O puede dar la reacción del espejo de plata. Puede reducir la plata más 1 a plata metálica. Ahora, hay dos tipos de maltosa. Una maltosa que es esta, que por tener el OH al mismo lado que el CH2OH del carbono 6, sería, en este caso, la beta, el isómero beta, correspondería a la beta maltosa. Sin embargo, existe la posibilidad de que se genere también la alfa maltosa. Aquí se muestra de nuevo la formación de la maltosa, se produce la reacción del carbono hemiacetálico con este OH libre, lo que genera un acetal, en este caso, y se forma el enlace glicosídico 1,4. En este caso, el OH está al lado contrario del CH2OH, lo que indica que este sería la alfa maltosa. Entonces tenemos dos formas de maltosa. La maltosa, como ya les expliqué delante, como tiene este carbono libre, el carbono libre puede ser oxidado por cobre, pero el carbono 1, este, no puede ser oxidado por cobre. Por lo tanto, la reacción de la maltosa con el reactivo de Fehling se produce a través de este carbono, el que proviene originalmente del aldehído y que ahora ha formado un hemiacetal. Bueno, aquí tenemos una representación más real de la alfa maltosa. Si ustedes se dan cuenta, aquí consideramos la hibridación de los átomos de carbono, que es sp3. Por lo tanto, estas dos azúcares, al tener esta representación, en este caso generan o forman, mejor dicho, el isómero tipo silla de montar. Recuerden que las azúcares se presentan en dos formas. Las azúcares, cuando uno dibuja la hibridación sp3, uno las puede representar mediante la silla de montar o mediante la forma de bote, donde todo esto queda para arriba. Ahora, en la silla de montar es más estable que la estructura de bote. Por lo tanto, hemos dibujado a la maltosa con dos monómeros de glucosa en la forma de la silla de montar. Ahora, esta es la alfa, esta es la alfa maltosa porque tiene el OH, el carbono, el OH que está unido al carbono anomérico, lo tiene a un lado, al lado contrario del CH2OH, que es este grupo. Aquí está el CH2 y está el OH hacia arriba. Recuerden que cuando el OH que está unido al carbono 6 de la glucosa, CH2OH, está con respecto al OH del carbono anomérico en lados contrarios con respecto al anillo, hablamos del anómero tipo alfa, ¿ya? Hablamos del anómero tipo alfa. Y el beta, creo que se los puse acá, el beta sería este, donde el OH, que está unido al carbono anomérico, está al mismo lado del OH que está unido al carbono 6, formando la estructura CH2OH. Ambas formas de maltosa, la alfa maltosa y la beta maltosa, funcionan como agentes que pueden reducir al cobre más 2 a cobre más 1 en la reacción de Fehling, o también pueden reducir la plata más 1 a plata 0 en la reacción del reactivo que involucra al reactivo de Tollens, ¿ya? Bien, ¿qué pasa con la sacarosa?
La sacarosa, que está formada por una molécula de alfa-glucosa, aquí tenemos el OH, al lado contrario del CH2OH, que corresponde al carbono 6, por lo tanto es alfa-glucosa, a través del carbono 1, forma o se enlaza con el carbono 2 anomérico de la fructosa. En este caso tenemos la beta-fructosa, porque el OH, este OH está al mismo lado del CH2OH del carbono 6. Por lo tanto, esta sería la conformación beta. Beta. Al poder condensarse estas dos moléculas de azúcar a través del hidroxilo con el carbono anomérico, se forma un enlace glicosídico. Pero este enlace glicosídico es 1,2. Carbono 1 anomérico, carbono 2 anomérico. Por lo tanto, aquí queda bloqueado el grupo aldehído del cual viene el azúcar cíclica, y aquí también queda bloqueado el carbono del grupo ceto. Recuerden que en la forma abierta, la fructosa en el carbono 2 tiene un grupo ceto. Por lo tanto, quedan bloqueados estos dos carbonos. El carbono del grupo ceto, que después forma este hemicetal, que finalmente forma el cetal al condensarse con el oxígeno del carbono 1 de la otra glucosa, están de manera tal de que estos carbonos quedan bloqueados, el carbono 1 y el carbono 2. El carbono 1 queda bloqueado para la reacción de Fehling, o sea, este carbono no se puede oxidar, a pesar de provenir de un aldehído. Y este otro carbono con mayor razón, porque este otro carbono proviene de un grupo ceto, y los grupos y las cetonas como tal, eh, no dan directamente la reacción de reducción del cobre más 2. No reaccionan con el reactivo de Fehling. Lo pueden hacer si experimentan lo que vimos en la clase anterior, que era la tautomería ceto-enol. Ya, pero aquí quedan estos carbonos quedan bloqueados a la reacción de oxidación. Por lo tanto, no pueden reducir al cobre. Esto implica que la sacarosa, que está formada por una molécula de glucosa y por otra molécula de fructosa, en unión carbono 1, carbono 2, no dan la reacción, o la sacarosa no puede reducir al cobre más 2 para generar cobre más 1. Eso significa que no es este azúcar, la sacarosa, no da la reacción de Fehling. Y por tanto tampoco va a poder reducir la plata más 1 a plata 0. O sea, la reacción del espejo de plata tampoco la da. Aquí tenemos la estructura de la sacarosa. Los nombres que involucran el tipo de anillo que se forma, glucopiranosil, o en este otro caso furanosa, yo no se los voy a exigir para este curso. Lo que sí me interesa es que sean capaces de identificar qué tipo de enlace tenemos, qué carbono se enlaza con qué carbono, si el enlace es 1,2, 1,4 o lo que fuera. Y lo otro que me interesa es que ustedes sean capaces de identificar cuál es el anúmero alfa y cuál es el anúmero beta en el caso de estas azúcares. Otro azúcar importante es la beta-lactosa. En el caso de la beta-lactosa, que está formada por galactosa y glucosa,
En configuración beta, el enlace se establece a nivel del carbono 1 de esta galactosa y el carbono 4 de esta otra molécula de glucosa. Este es un disacárido que sí puede dar la reacción de Fehling, porque este carbono, el carbono anomérico que viene del grupo aldehído cuando se cicló la glucosa, puede reducir al cobre. Aquí tenemos la beta-lactosa representada de una forma más real. El problema es que como esto se ve raro porque en realidad para que la estructura de la lactosa quede bien dibujada uno tiene que dar vuelta la molécula de glucosa, de manera tal de que el CH2OH queda hacia abajo en la molécula de glucosa. Y esto permite que el enlace glicosídico quede representado de una manera más real y no torcido, como está puesto acá. Bueno, tenemos la beta-lactosa. La beta-lactosa, porque el OH puede quedar, en este caso, al mismo lado que el CH2OH, lo que define la configuración beta, o se puede formar la alfa-lactosa, donde este OH queda al lado contrario del CH2OH del carbono 6. Bueno, y finalmente, para terminar, les muestro yo las estructuras de otros disacáridos que tienen importancia. La lactosa, bueno, la lactosa la hemos visto, es esta. La sucrosa también la vimos porque la sucrosa es otra manera de nombrar a la sacarosa, Y finalmente, les muestro aquí la estructura de la trealosa. Este es reductor, porque tiene este carbono anomérico libre. Este es no reductor, ya les conté, cuando ustedes tienen una glucosa y una fructosa se forma la sacarosa o sucrosa. Recuerden, sacarosa formada por glucosa y fructosa. La sucrosa ya les dije que es no reductor porque los carbonos 1 y 2 están bloqueados para la reacción de reducción del cobre. Y finalmente la trealosa es también un es un no reductor porque aquí tenemos la unión de dos moléculas de glucosa 1,1. Entonces los dos carbonos anoméricos quedan bloqueados para la reacción. Muchas gracias.